calidad. Telereportaje. Y ahora nos enlazamos hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muy buenos días. Y si me permites, quisiera aprovechar este enlace para felicitarte a ti y a todo el equipo por este gran aniversario, y de verdad muy feliz de hacer parte, aunque de lejos y en una proporción muy, muy pequeñita, de esta gran familia. No, muchas gracias y también felicitaciones, Valentina, para ti. Como bien dices, eres parte del equipo, eres parte de telereportaje. Gracias. Igualmente. Pues mira, hemos vivido horas bastante... Esta semana, pero sobre todo en las últimas horas, desde ayer por la noche a las 8 de la noche, llegó como una bomba la noticia de que el Papa Francisco le había pedido la renuncia al cardenal Angelo Becciu. Él era hasta ayer por la noche el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el hombre que se encargaba de todas las causas, los procesos de las causas de beatificación y canonización. Antes de ser prefecto de esta congregación, él había sido desde 2011 hasta 2018 sustituto de la Secretaría de Estado, es decir, nada más y nada menos que el número 3 del Vaticano. Pues resulta que ayer por la noche fue a ver al Papa, a las 6 de la tarde fue a ver al Papa para presentarle causas de beatificación y canonización, lo de siempre, y el Papa, pues, con mucho sufrimiento, dice él, le dijo que prácticamente le pedía que renunciara tanto a su cargo como a los privilegios del cardenalato. Este segundo punto es muy, muy grave, porque prácticamente él ya no va a poder entrar al cónclave, no va a poder asesorar al Papa, no será uno de los príncipes de la Iglesia, un asesor del Papa mismo, digamos así. El Papa le dijo que había perdido la confianza en él porque había recibido informes de la Guardia Fiscal italiana sobre supuestos actos de peculado de su parte. Él habría favorecido, en pocas palabras, a sus familiares, a 3 hermanos, uno con una donación a Cáritas de su diócesis de Cerdeña, él es de Cerdeña, 100.000 euros destinados a Cáritas, que venían de un fondo destinado en la Secretaría de Estado para obras de beneficencia, habrían pasado a una cooperativa cuyo presidente es su hermano, que también se ocupa de trabajo social. Pero habrían acabado en esta cooperativa. Luego a otro hermano le habría encargado trabajos cuando él era nuncio en Cuba, tenía que remodelar la nunciatura en La Habana, y también pues habría pedido a su hermano, a otro hermano, pues trabajos en esa nunciatura. En fin, una serie de cuestiones familiares supuestamente para enriquecer a su familia. Hoy a las 2 de la tarde él convocó, a 1:30 de la tarde convocó una rueda de prensa para decir que él era absolutamente inocente, rechazaba todas estas acusaciones del Papa, que no sabe, digamos, porque todos le preguntamos, es una decisión cuya proporción ni siquiera corresponde a un eventual peculado, porque en época reciente que hayamos visto a cardenales que se le hayan quitado, digamos, los derechos han sido McCarrick, el otro irlandés, pero por graves cuestiones de pedofilia. En fin, casos de corrupción y escándalos de corrupción en el Vaticano ha habido muchos, pero ni se les ha pedido el puesto y mucho menos que renuncien a los privilegios del cardenalato. Valentina, ¿y qué pasa si este cardenal se resiste, no quiere renunciar, quiere permanecer, no quiere tampoco renunciar a los privilegios? No, el Papa le pidió su renuncia y él aceptó. Él dijo que va a mantenerse fiel al Papa toda la vida, que va a seguir contando con su plena lealtad y fidelidad, aunque claro, la conferencia de prensa que convocó hoy prácticamente fue para decir que él era inocente y que probablemente se trata de una mala interpretación y sobre todo que a lo mejor al Papa le dieron información equivocada, no fundamentada en la verdad. Entonces, claro, dice que quiere ser fiel al Papa toda la vida, pero en fin, se está poniendo claramente a la defensiva, diciendo que él es totalmente inocente y espera tener la oportunidad de volver a poder hablar con el Papa para explicarle según él, este malentendido. Y como bien dices, Valentina, es el número 3 del Vaticano, nada menos y nada más. No es cualquiera y es un escandalazo, por supuesto.
es un escandalazo. Ya no es el número 3 porque dejó de serlo en el 2018 como sustituto, pero era prefecto de una congregación y nunca se ha visto pedirle a un jefe de dicasterio, digamos así, de como una secretaría, un ministerio, su renuncia. Entonces sí es muy gordo lo que está pasando, sobre todo, Emanuel, porque de parte del Vaticano no ha habido ningún tipo de información. Es decir, nos llegó un escueto comunicado a las 8 de la noche, que el horario aquí es muy sorpresivo, un comunicado a esa hora, de parte de la sala de prensa del Vaticano, para decirnos que el Papa había aceptado la renuncia y al cargo y a los privilegios. Pero hasta este momento no tenemos ninguna explicación por parte del Vaticano de que por qué el Papa tomó esa decisión. Y él, por otra parte, el cardenal nos dijo en la rueda de prensa que hasta este momento no ha sido notificado por los jueces vaticanos, es decir, a él no le ha llegado absolutamente ninguna notificación de que sea investigado, ni por peculado ni por alguna otra cosa. El nombre de Becciu ha salido varias veces a colación. ¿Te acuerdas cuando hablamos del escándalo para la compra de un edificio elegante en Londres, que también ahí habían desviado fondos de la Secretaría de Estado que estaban destinados a obras de beneficencia, pues una operación muy opaca, digamos así? Bueno, el nombre de él salió muchas veces a relucir porque él era sustituto, era justamente el número 3 en ese momento y de él dependían esos recursos y él empezó esa operación. Pero le preguntamos si acaso el Papa le había preguntado, le había dicho algo en relación a esa operación, porque a lo mejor la decisión del Papa estaría motivada en ese escándalo, en su supuesto rol en esa compra de este edificio en Londres, pero dijo que no, que ni siquiera habían hablado de este tema y que el Papa en su momento siempre le dijo que creía que había sido de su parte una operación absolutamente honesta. Así que bueno, no sabemos qué ha pasado, esperemos que el Vaticano lo aclare pronto, porque también pues contar con una acusación, sobre todo una reacción tan dura, tan fuerte por parte del Papa y no saber por qué el Papa la ha tomado, pues desconcierta un poco. Esto, digamos, lo último que ha pasado aquí y acabo de llegar de esta rueda de prensa. Esta semana fue importante también porque salió un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tú sabes, pues es el máximo organismo en lo que se refiere a la doctrina, muy duro, muy claro, sobre el tema de la eutanasia y del suicidio asistido. Obviamente la posición de la Iglesia siempre ha sido la misma, pero el Vaticano dijo que, puesto que en muchos países hay un creciente número de países que se preparan a legalizar tanto el suicidio asistido como la eutanasia, pues sintieron la necesidad de que quedara muy, muy clara la posición de la Iglesia Católica para la que tanto el suicidio asistido como la eutanasia es absolutamente un crimen, algo absolutamente maléfico, dijeron, y el personal que trabaja, digamos, los médicos, enfermeras, voluntarias, etcétera, no pueden participar ni directa ni indirectamente en ninguna, ni en la eutanasia ni en el suicidio asistido, y además aclararon que para que un enfermo que tome esta decisión, una de las dos, para que pueda ser, digamos así, perdonado, absuelto, tiene que retractarse, tiene que finalmente a última hora decir no voy a proceder con la eutanasia o con el suicidio asistido. De otra manera no contará con la absolución. Así que esta fue otra noticia. Como siempre se celebró la audiencia general, el Papa siguió hablando de la pandemia, de los efectos de esta crisis que él subraya cada miércoles. No es solo una crisis sanitaria, sino también una crisis económica, una crisis política, y volvió a decir que desafortunadamente se hace más caso, se escucha más a los poderosos que a los que no tienen poder. Por ende, incluso en la búsqueda de la vacuna o del tratamiento, se escucha más a las casas farmacéuticas, a las transnacionales, que incluso a los operadores sanitarios, que son los que han estado y siguen estando en primera línea. Por lo que se refiere justamente a los operadores sanitarios, a los voluntarios, Italia sigue en una posición mucho mejor con respecto, como ya te platicaba la semana pasada, con respecto a Francia, España o Gran Bretaña. De hecho, la Organización Mundial de la Salud elogió todo lo que Italia ha hecho para, digamos, modificar totalmente la situación terrible en la que llegó a encontrarse en marzo y abril. Incluso han hecho un vídeo muy, muy bonito poniendo de manifiesto que pues Italia ha actuado muy bien en esta crisis, y en parte esa es la razón por la que ahora se ve que, a pesar de repuntes, porque en las últimas 24 horas hubo más de 1.700 casos y 23 decesos, pues esta situación sigue estando bajo control con respecto a las otras naciones europeas. Así que esta es un poco la situación de esta semana aquí. Sí, España en un solo día
11,000 casos reportados, imagínate tú. Exacto, nosotros, bueno, aquí en Italia ayer 1,700 y algo, y en los últimos días, te digo, siempre por debajo de los 2,000. Y los muertos, los decesos, alrededor de 10, 15, ayer fueron 23. Pero en fin, estos son los datos bajos con respecto a las demás naciones. Valentina, como siempre, muy oportuno tu reporte. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y felicidades. Gracias. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. Regresamos con más información. Gana Mix Sales, sales minerales para bovinos